Oye, quienes no pudieron estar hace 8 días, por favor escuchen esa predicación del pastor Jairo Suárez, espectacular. Una predicación, creo que es muy clave en la vida de un creyente escuchar eso, que nosotros no estamos en el centro, que Dios es el que está en el centro. Bueno, para quienes nos visitan, que veo varias caras que no alcancé a saludar, mi nombre es Jonathan Calle y tengo este regalo de parte del Señor de presidir esta comunidad como pastor coordinador. Hoy, si estás llegando, llegaste a buen tiempo porque estamos arrancando una serie de predicaciones. Así que puedes embarcarte desde el principio en lo que será nuestro caminar los próximos meses realmente, en una epístola muy especial que algunos ya les anticipé de qué se trataba. Pero bueno, déjenme comenzar como contándoles de qué se trata esta serie y por qué fue que he sentido como que el Señor me ha llamado a caminar en ella. Hace un tiempo empecé a orar como tratando de entender qué quería el Señor para nosotros como comunidad en este tiempo. Ustedes saben que parte de la responsabilidad que el Señor me ha asignado como pastor es poder dirigir el pulso y también la dirección de hacia dónde nos dirigimos como iglesia, como familia y como individuos. Y una de las cosas que noté en los últimos meses era que hemos venido atravesando como familia tiempos difíciles, ¿cierto? Que entre nosotros hemos venido atravesando tiempos de escasez económica, tiempos de desempleo o de incertidumbre, que no sabemos cómo para dónde vamos, del temor al porvenir, de algunas carencias, algunos emprendimientos que están como al borde de la navaja. Algunos han venido recibiendo golpes, literalmente golpes de caídas o dificultades que han tenido, pero también algunos malos diagnósticos. Entre nosotros varios de nuestros hermanos y hermanas han venido atravesando muchas dificultades de salud, o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros seres queridos. Entonces este es un tiempo también como de enfermedad. Sobra decir que es un tiempo de incertidumbre política, ¿cierto? No sabemos para dónde estamos yendo. Hay muchos temas de cambios, reformas de salud, tributarias, laborales. Hay paros, como que es tiempo de incertidumbre para muchos de nosotros. Y eso que no deja de ser y estar todo el tiempo en la vida de un creyente, y son los conflictos. ¿Cierto? Los conflictos relacionales, familiares, matrimoniales, con la crianza de los niños pequeños, con la crianza de los niños grandes. Y para algunos que han venido empezando a dar sus primeros pasos en su caminar con Cristo, se han empezado a dar cuenta de lo difícil que es vivir en este mundo hostil, tratando de ser fiel al Señor, en la universidad o en el colegio, en casa, en los negocios, y literalmente se han venido dando cuenta de los costos de seguir a Jesús, porque seguir a Jesús es costoso, no solo en lo moral, sino que en lo que socialmente implicará para nosotros. Es por eso que mientras oraba exploré varios libros y estudié varios libros, pero creo que el Señor nos guía en este tiempo de la iglesia a enfocarnos en esta serie, en la primera carta del apóstol Pedro. Esta es una de las cartas, digamos que más hermosas que nos ha dejado el Señor en el Nuevo Testamento, pues a lo largo de la historia, aunque es una carta, como veremos en esta introducción, que está dada para un contexto particular de persecución a la primera iglesia cristiana. Es una carta que a lo largo de la historia ha servido de mucho consuelo, paz, propósito y dirección para todos aquellos creyentes que vivimos hoy en este mundo caído como extranjeros y peregrinos. De ahí es donde sale el título de la serie, Peregrinos. Y mi anhelo y oración
a través de este tiempo que vamos a estar explorando esta carta es que podamos entender una identidad nueva que el Señor nos da, como quienes no pertenecemos a este mundo, como quienes estamos en tránsito, de paso, y podamos entender junto con ello no solamente nuestra identidad, sino nuestro propósito, cómo vivir en un mundo que es un mundo que causa dolor y sufrimiento, un mundo en el que la vida duele, donde las cosas cambian, no se mantienen estáticas, donde literalmente es puesta a prueba nuestra fe. ¿Cómo es que podemos vivir como creyentes en este mundo caído con esperanza, con propósito? Y de hecho, como nos impulsará el apóstol Pedro, aún con gozo en medio de las pruebas y las aflicciones. Por eso, mis hermanos, es que he escogido esta carta de Primera de Pedro para que el Señor nos pastoree en los diferentes tiempos que sé que muchos de ustedes junto con nosotros han estado experimentando como familias, como individuos y como iglesia. ¿Qué les parece si oramos y le entregamos y le encomendamos este tiempo al Señor para que sea Él que literalmente a través de sus palabras nos pastoree en lo que Él sabe que tenemos necesidad? ¿Sí? Quisiera darte un minuto hoy en silencio para que tú ores. Y cualquiera sea la realidad de este mundo caído que has venido experimentando, dile al Señor eso. Señor, yo quiero que tú me pastorees en esto, en esta realidad económica, financiera, laboral, relacional, familiar, de salud. Y pídele tú con tus propias palabras, háblame, Señor. Dame tu perspectiva. Dame tu dirección. Enséñame tus propósitos. Señor, tú sabes que para muchos de nosotros este último trimestre es un trimestre donde nos sentimos algunos cansados, agotados, golpeados por circunstancias y adversidades que han puesto en jaque nuestra vida, cambios repentinos, situaciones inesperadas, incertidumbres hacia el futuro que han exacerbado nuestro temor, nuestra ansiedad. Sabes que como pastor he podido experimentar, Señor, y escuchar muchos de estos casos. Y es justamente lo que me ha dado a entender que necesitamos también tiempos de tu dirección y pastoreo en medio de la adversidad. Señor, tú sabes que las circunstancias adversas tienen esa particularidad de levantar preguntas acerca de dónde estás y qué estás haciendo. Y aún tienen ese riesgo de hacer flaquear nuestra fe, enfriarla. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos pastorees a través de esta carta, ayudándonos a entender nuestra nueva identidad como peregrinos, como dice Hebreos, como quienes estamos en búsqueda de una ciudad más permanente, como quienes saben que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Señor, danos perspectiva para vivir esta vida. Danos perspectiva para vivir las realidades que estamos viviendo, las cuales, Señor, le acontecen a todas las personas en el mundo. Pero como tus hijos e hijas vivimos de una manera completamente diferente, con esperanza, con propósito y aún con gozo. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo caído con ese gozo que produce tu salvación y la realidad de saber a quién le pertenecemos y hacia dónde vamos.
Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos, vamos a arrancar hoy con la introducción a la epístola y vamos a exponer pues básicamente el saludo, y desde el saludo vamos a ver de qué se trata esta carta, ¿sí? Así que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo perdón, me fui para la segunda. Estoy demasiado, me adelanté. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Bueno, les confieso que hacer una predicación de una introducción es algo desafiante, porque de entrada van a haber muchos datos contextuales de la carta que van a ser muy importantes para que podamos entender e interpretar a lo largo de la serie por qué era tan importante escribir esto para estos hermanos. Así que hay varios elementos históricos que vamos a ver y contextuales y culturales que les pido por favor que no se me vayan a perder, sino que por el contrario, presten especial atención a los detalles del momento en el que se escribe esta carta, a quiénes se les escribe y por qué se les escribe. Porque de hecho, en el momento en que ellos están, es donde nos vamos a ayudar a construir algunos puentes entre lo que ellos vivieron y porque Dios pensó que era propicio que ellos recibieran esta carta, pero también porque Dios piensa que es propicio para nosotros en este tiempo escuchar una carta como la de Primera de Pedro. Vamos a hallar que esta carta es una carta que equipa al creyente para vivir en tiempos de hostilidad, en tiempos de dificultad, que equipa al creyente para vivir todos los días de su peregrinaje hasta que vuelva a casa. Hoy vamos a ver en esta introducción quién escribe, cuándo, a quién le está escribiendo y por qué y para qué. ¿Sí? Lo que queremos en esta primera predicación es tratar de darnos un cuadro general de lo que es la primera epístola del apóstol Pedro. Por último, vamos a ver algunos ecos de esta introducción para nuestra vida. Pero arranquemos por quién escribe. ¿Quién escribe la carta? Pedro, que también se llamaba Cefas y que también se llamaba Simón, ¿cierto? Qué confusión llamar a Pedro, como que bueno, ¿cuál nombre te pongo, no? Ustedes saben que Pedro es el nombre que le puso ¿quién? Jesús mismo es el que le pone el nombre de Pedro. Y es quien, según el libro de los Hechos, es quien queda como cabeza de la iglesia una vez que el Señor parte, ¿cierto? Él es el que preside a los apóstoles. Ahora, el título de la carta, como él se titula, Apóstol de Jesucristo, más que un título como que, bueno, sí, yo soy de los apóstoles, tiene que ver más con una función. Cuando él dice, yo soy un apóstol de Jesucristo, está diciendo que él es un mensajero, un enviado, un embajador de Jesús. Es decir, ese título no solamente hace referencia a un rol, sino a una autoridad que Dios le está dando. Él escribe como quien habla de parte de Dios mismo, apóstol de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué es lo que les dice. Dame un segundo que pongo esto aquí, que se me está volando. Los evangelios nos narran mucho de este autor, de Pedro. De hecho, algunos piensan que es la persona de la que más se habla en los evangelios aparte de Jesús. Es de quien más se hace referencia. ¿Y qué es lo que se conoce de Pedro? Pues bueno, aparte de su carácter arriesgado, osado, impulsivo, pasional, temperamental y hasta violento, ¿sí? Ese era Pedro. Una de las cosas que son más importantes para nosotros, para entender Primera de Pedro,
es particularmente que los evangelios resaltan que este discípulo y este apóstol es uno de los que más parece huirle al hecho de sufrir. Él es uno de los que en los evangelios más se nota que le huye al sufrimiento. Y ustedes recordarán cuando Jesús empieza a hablar de que Él va a padecer en Jerusalén la muerte y la crucifixión. ¿Quién es el que lo toma aparte? Pedro. Y que le dice, no, eso no le va a acontecer a usted, como a él le ocurre. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino solo en las cosas de los hombres. Después, cuando Jesús les dice que los va a negar, Pedro enfáticamente dice, yo nunca te negaré. Y Jesús le advierte que lo va a hacer 3 veces. Y exactamente eso pasa cuando en el patio del sacerdote una mujer se le acerca y le dice, ay, tú estabas con ellos. Y él empieza a decir, no, yo nunca estuve con ellos. Y termina de hecho maldiciendo. ¿Por qué está haciendo eso? Porque él no quiere vivir la misma suerte de su maestro. Y uno pensaría que ahí termina el problema de Pedro con el sufrimiento. Pero la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, nos menciona otro momento de Pedro, otro momento de temor. Ahora este es el temor social, a ser rechazados por los judíos cristianos. Él empieza a comportarse de una manera cuando está con unos y de otra manera cuando está con otros. ¿Por qué? Porque tiene miedo al rechazo. Así que Pablo llega y lo calienta y le dice, ¿qué es ese comportamiento que usted tiene? Eso no es conforme al evangelio. Así que Pedro, nuestro querido Pedro, que nos va a enseñar tantas cosas en estos meses, uno necesita saber esto de un hombre que va a estudiar, ¿no? Porque entonces aquí estamos viendo a un hombre que en verdad ha luchado con ese temor a sufrir. Adivinen como quién. Como nosotros, que le tenemos mucho miedo a sufrir. Eso nos produce espanto. Lo evitamos a toda costa. Cualquier cosa que nos demande sufrimiento, la queremos evitar. Así que nosotros podemos identificarnos mucho con nuestro querido apóstol Pedro. Pero en la epístola nos va a mostrar una transformación radical de este hombre. Porque vamos a notar que en sus palabras, este hombre ha sufrido una profunda transformación. Porque este que se negó a abrazar la cruz, ahora está animando a los creyentes en medio de la persecución a abrazarla. Y no abrazarla con resignación, sino abrazarla con gozo. Siéntanse gozosos cuando tengan que sufrir, les va a decir. Y uno dice, vení, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Pedro? Porque eso no es lo que vemos en los evangelios. Este hombre ha sufrido una transformación total en su vida. Al punto que eso que tanto le huía, ahora lo abraza con gozo y con esperanza. Mis hermanos, no hay algo que yo quisiera que pasara más en nuestra vida que eso. Que eso que estás viviendo, eso que duele, pudiera ser transformado por la cosmovisión bíblica que trae el evangelio a nuestra vida, que a tal punto que uno puede empezar a ver con gozo los sufrimientos que soberanamente Dios está permitiendo que tú y yo atravesemos. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere que estos hermanos vivan. Y es lo que quiere que nosotros experimentemos también. Que podamos abrazar con esperanza, con gozo y con propósito el sufrimiento. ¿Cuándo escribe Pedro esto? La carta en el capítulo 5, versículo 13, nos dice que Pedro está en Babilonia. Babilonia ya no existe para esta época. Así que hace referencia literalmente a la Babilonia de la que habla Apocalipsis, que es Roma. Porque ustedes saben que en la Biblia Babilonia se convirtió como un estereotipo, ¿cierto? Un prototipo de algo, del imperio de turno que está llevando a sufrir al pueblo de Dios. En este caso es Roma. Roma es ese imperio
que ha venido a subyugar no solamente a los judíos, sino a toda la zona de Asia Menor, Europa, Palestina. Ellos están sufriendo bajo el Imperio Romano. Pedro dice que él escribe desde Roma, literalmente. De hecho, se estima que la carta es escrita como a mitad del primer siglo, más o menos entre el 62 y el 64 después de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque según la tradición, Pedro, así como Pablo, es martirizado en Roma antes de un gran incendio que sucede allá en el 64. Así que probablemente esta carta es escrita al final de la vida de Pedro, ya donde se han madurado muchas de estas cosas. De hecho, la fecha es muy importante. Para mí la fecha cambió toda la manera en que veía la carta en este estudio. Porque ¿quiénes han leído Primera de Pedro? Uy, muchos, ok. Qué bueno. Cuando uno lee Primera de Pedro, uno ve el sufrimiento, las dificultades, la persecución. Pero resulta que según por la fecha en que se está escribiendo, esta carta es una carta preparatoria, no para el sufrimiento que ellos están viviendo, que les negaron el trabajo, que les cerraron las puertas, que la familia ya no le habla, que ya no quieren comerciar con ellos, que se los están burlando de ellos por ser cristianos, sino que literalmente, en cuestión de 2, 3, 4 años, va a empezar la persecución más brutal que ha recibido la iglesia cristiana en su historia. Una persecución sistemática, la cual se llama, busquen por ahí en Google, las 10 persecuciones. 10 emperadores diferentes empiezan sistemáticamente a perseguir el cristianismo y a erradicarlo. Eso que vemos en las figuras de Roma, creo que hay unas imágenes que puse por ahí. Esas figuras que vemos de los cristianos siendo empalados y quemados para alumbrar los jardines de Nerón. Esos espectáculos públicos llegando a todo aquel que proclamaba el nombre de Cristo y los llevaban al Coliseo para ser devorados por las fieras. Esos creyentes que eran vestidos con pieles para que los perros los persiguieran y se los comieran. Eso es lo que está preparando Primera de Pedro. Primera de Pedro está escrito en el marco de un momento en el que ellos están sufriendo. Pero según la fecha, en 2 o 3 años, ellos van a experimentar algo que nunca en su vida habían experimentado. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿A quién les escribe? Nuestra introducción dice que él escribe a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y hay 2 elementos acá que yo quiero resaltar de a quién le está escribiendo. Porque Pedro nos pone en primer lugar como la realidad física donde ellos están. Hay un mapita acá de en qué parte están ellos. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿cierto? Esos expatriados están en una diáspora, literalmente. Están en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Algunos comentaristas dicen que es la ruta que seguía el mensajero, por eso pone literalmente esas iglesias en las cuales muchas de ellas Pablo ni siquiera fundó, sino que fueron otros creyentes que las fundaron, pero Pedro sabe que allá hay creyentes que están siendo perseguidos. Pedro utiliza en su introducción 2 elementos que tienen mucho simbolismo: expatriados y que están en la dispersión. Expatriados es literalmente la persona que está residiendo en una patria que no es la suya por un momento. Son extranjeros, advenedizos, peregrinos, gente que está donde no debería estar. Por alguna razón está en un lugar que no es su patria, que no es su hogar. Cuando menciona la dispersión o la diáspora, eso es un término que se acuñaba mucho a los judíos después del exilio, que fueron llevados por todas partes del imperio en la diáspora, pero esta diáspora ahora se refiere a los creyentes que están en todas partes, diseminados por todo el imperio, y que recuerden que también parte de su dispersión se dio por una persecución que se desató en el libro de los Hechos
en Jerusalén. ¿Listo? Ahí haciendo un poquitico de memoria. Pero ¿por qué Pablo los describe como extranjeros? Y hay una polémica en si esto es un término literal, que estos cristianos eran gente que no pertenecía a esa patria y por tanto no tenía los mismos derechos que los ciudadanos de esa patria, o si el autor está haciendo más referencia a esa idea de que ellos no pertenecen a este mundo. La carta atestigua eso, que ellos son expatriados en una diáspora, es decir, que ellos están como extranjeros y peregrinos, pero esa razón de su reciente conversión al cristianismo, que ahora al seguir a Cristo, ellos se sienten como que no pertenecen a ese lugar donde han estado viviendo, que están experimentando esa sensación de que ya no son lo mismo, que ya no son de ahí, porque su cultura, sus padres, sus prácticas sociales ya son tan diferentes. Entonces ellos están literalmente como expatriados. Y aquí quisiera como animar especialmente a mis hermanos venezolanos, porque yo creo que para ustedes esta carta tiene un doble sabor. Y quiero que la sientan a lo largo de toda la serie, porque ustedes literalmente sienten qué es eso de ser peregrinos, expatriados. Ustedes saben cómo se siente no estar en casa. Y yo quisiera animarlos de manera especial. Ustedes que han sido experimentados en dolores, varias familias que tenemos con nosotros. Quisiera que también ustedes pudieran experimentar el consuelo de Dios, especialmente el consuelo de Dios, la esperanza de Dios y los propósitos de Dios. Y que nosotros que estamos alrededor seamos aún más conscientes de qué es ser un expatriado y podamos hacer de esta iglesia casa y hogar, así sea temporalmente, como sé que ya lo han hecho en algunas comunidades. Lo segundo que nos dice Pedro de la identidad es su identidad espiritual. Pedro dice que ellos son elegidos por Dios, elegidos. Y esa es una condición especial que las Escrituras muestran una y otra y otra y otra y otra vez, que Dios sí elige a un pueblo para sí mismo, que Él los llama para Él. De hecho, 1 Pedro 2 nos va a decir que ellos son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nos muestra la intencionalidad de Dios en elegir para sí a un pueblo. Pero el texto nos va a mostrar que tiene 3 elementos esa elección, como lo ven ahí en pantalla. El primer elemento nos habla de la razón. ¿Por qué es que ellos son escogidos? Dice que son escogidos según el previo conocimiento de Dios. Y aquí es donde algunas personas han tenido una interpretación que no se conecta con el resto de las Escrituras. Al decir, ¿sí ve? Dios sabía que ellos iban a responder a su llamado y por eso los eligió. Como Dios previó y conocía previamente quienes sí tenían un corazón dispuesto a responder, entonces por eso los eligió. Pero las Escrituras, de manera constante, nos dicen que eso es una interpretación errónea del previo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque una y otra vez, especialmente el apóstol Pablo, nos ha dicho que Dios no nos escogió por nada que viera en nosotros. Que la salvación no depende ni del que quiera ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Que en últimas no hay nada en nosotros que pueda ser deudor a Dios.
que Dios no nos vio y dijo, ve, este sí tiene como un buen corazón, este sí es como más blandito que aquel otro. Dios sabe que la condición natural nuestra es de muertos espirituales, como lo dice la carta de Romanos. Así que no hay nada en nosotros, sino es por la acción de su Espíritu, lo cual va a mencionar a continuación, que nos hace a través de la regeneración responder en arrepentimiento a Dios y en fe. Entonces, cuando el texto nos habla del previo conocimiento de Dios, realmente tenemos que conectarlo, como más adelante, en el versículo 20 lo conecta, es lo que Dios sabía de antemano. De hecho, como dice Hechos 2, ¿ustedes recuerdan cuando ellos hablan del sacrificio de Cristo? A este Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en la cruz. ¿Qué es la asociación que hace el previo conocimiento? Es algo que Dios de antemano ya planeó para hacer. Por eso es que lo sabe, porque es su plan y su propósito. Y mis hermanos, yo sé que esta es una de las doctrinas que más lucha nos genera a nosotros en la fe. Eso de que Dios elige, porque si elige, quiere decir que hay otros que no elige. Sin embargo, a lo largo de la carta creo que vamos a ahondar un poquitico más de esto. Pero acá Pedro, a estos hermanos que están en sufrimiento, lo primero que les dice es, recuerden que ustedes son elegidos por Dios. Ese fue su plan para ustedes. Pero fueron elegidos también a través de algo, el medio de la elección, por la obra santificadora ¿de quién? Del Espíritu. Pedro les recuerda que ellos vienen a ser creyentes por algo, no solamente que Dios eligió hacer, sino porque el Espíritu Santo obró efectivamente en ellos algo, una obra de santificación. ¿Qué es ser santo? Es ser apartado. Entonces, ¿qué es esto de la obra santificadora del Espíritu? Es cuando el Espíritu Santo toma a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, la convence de pecado, regenera su corazón y lo trae a la fe en Jesús. Lo coge del mundo de pecado y lo aparta para Dios. Eso es el momento de nuestra conversión, cuando tú y yo nos dimos cuenta que estábamos lejos de Dios y por consecuencia éramos objeto de su ira. Dios nos convence y nos llama al arrepentimiento y la fe. Eso es lo que pasó en estos creyentes. Hermanos, recuerden, Dios los eligió, pero Dios también los ha santificado, los trajo hacia Él, los lavó, los apartó para sí mismo. Y nos dice el último elemento de su elección, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Obediencia a Cristo y el ser rociados con su sangre. Cuando uno lee así rápido, uno dice como que, vení, ¿esto de qué me está hablando? En primer lugar, uno ve que Pedro muestra esta belleza de cómo nuestra salvación, su salvación, es algo profundamente arraigado en el corazón trinitario de Dios. ¿Quién elige? El Padre. ¿Quién los santifica? El Espíritu. ¿Y quién los limpia con su sangre? Cristo. La Trinidad operando de forma articulada y engranada para un propósito de la elección de Dios. Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Ahora, cuando mete este elemento de ser rociados por su sangre, esto para algunos de los creyentes, especialmente de trasfondo judío, hacía un eco. ¿Alguien recuerda ese tema de ser rociados con la sangre junto con el tema de obediencia? Eso literalmente nos devuelve por allá al monte Sinaí, el momento en el que Dios llama a su pueblo a entrar en un pacto con él y bajan las tablas de la ley y Moisés les dice, ustedes se comprometen con esto, y ellos dicen, sí, nos comprometemos, y hacen un sacrificio y con la sangre rocían al pueblo,
como parte del compromiso que ellos están accediendo a tener con Dios. Literalmente Pedro les está diciendo: hermanos, ustedes recuerden que Dios los eligió por su propósito y por su voluntad, que el Espíritu Santo los apartó. Ustedes estaban muertos y ahora Él los apartó para sí mismo, los santificó para una obediencia a Jesucristo, para una relación de un nuevo pacto, con una nueva sangre. Que esa sangre no solamente implica nuestro compromiso, de hecho esa sangre, como lo celebraremos al finalizar de esta predicación, esa sangre significa también la seguridad de nuestro perdón, de nuestra paz y de nuestra aceptación de parte de Dios. La pregunta que si uno se hace cuando escribe estas palabras Pedro es: ¿por qué se detiene tanto a hablar de su identidad? ¿De quiénes son ellos? Mi teoría es que esa introducción es muy importante. Ese arraigo y esa seguridad de quiénes son ellos en Cristo, lo que el Espíritu Santo ha operado en ellos y lo que el Padre de antemano, desde antes de la fundación del mundo, eligió hacer con ellos. Eso que les dice: ustedes pertenecen. ¿Saben por qué es tan importante? Por el momento que están viviendo y por el momento que vivirán. Porque, mis hermanos, cierto que no hay nada que nos haga dudar más del amor de Dios que cuando el sufrimiento toca nuestra puerta. ¿Cierto que sí? No hay nada que nos desestabilice tanto en nuestra relación con Dios cuando viene el sufrimiento a tocar, cuando viene la enfermedad, y cuando viene el mal, cuando viene lo que no esperabas. Y uno dice: pero Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué he hecho? ¿Te estás desquitando conmigo? O como dicen coloquialmente: ¿maté a un cura o qué? ¿Cierto que sí? El sufrimiento tiene esa capacidad de hacernos dudar del amor de Dios y de su salvación. Yo creo que por eso Pedro está escribiéndoles de esa manera. Pedro está dejando una evidencia tangible, arraigada en sus corazones, soportada bíblicamente, para que ellos entiendan que el sufrimiento que están viviendo no es una muestra del rechazo de Dios, porque Dios los eligió. El sufrimiento no es porque Dios no haya estado de parte de ellos, porque el amor y la gracia y el favor de Dios se haya alejado. No es por eso. Porque recuerden que ustedes son un pueblo especial para Dios. De hecho, a lo largo de la carta, Pedro va a ayudarles a entender que el sufrimiento es parte de la elección. Por eso les va a decir en algún momento a lo largo de la carta: no se sorprendan del fuego de prueba que está viniendo sobre ustedes. No se sorprendan de eso, mis hermanos. Antes gócense. Qué delicia poder sufrir por Cristo. El sufrimiento, la adversidad y la prueba de nuestra fe no es una muestra del rechazo de Dios cuando tú estás en Jesús. De hecho, muchas veces van a ser las herramientas, los instrumentos, la materia prima que Dios utilizará para hacerte más como Jesús, para ayudarte a crecer más a su imagen, para entender más cómo vivir para sus propósitos, para filtrar tu vida de lo que estorba. Como nos va a introducir la carta, va a ser fuego purificador que limpia tu vida, limpia tu corazón y te ayuda a vivir más para los propósitos de Dios. De hecho, el sufrimiento, cuando tú estás en Cristo, tiene mucho propósito. Eso es lo que Pedro quiere que entiendan. No piensen que es que Dios no los ama. De hecho, los ama mucho. Tanto que no los está dejando iguales. Tanto que no los va a dejar hasta que
produzca la imagen de Cristo en ustedes. Porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Y cuál es la obra que Él está haciendo? Haciéndonos a la imagen de su Hijo. Y mis hermanos, no ha sido mucho del sufrimiento lo que nos ha permitido no solamente experimentar cosas maravillosas que nunca antes habíamos experimentado de parte de Dios, sino justamente en el valle de la sombra de muerte. No es en el sufrimiento en que ha sido purificado nuestro carácter y nuestro corazón. No ha sido en esos despojos de parte de Dios en los que hemos empezado a vivir más para Él, sin menos distracción. No ha sido ahí. Así que el principio de Pedro es que huirle al sufrimiento cuando estás en Cristo no tiene sentido, porque el sufrimiento en Él tiene propósito, tiene gloria y trae gozo. Otra pepa, ¿no? Es otra forma muy diferente de ver el mundo y de ver la vida. Y hago esta claridad, mis hermanos. Es el sufrimiento que viene a razón de Cristo. No el sufrimiento que tú y yo nos autoinfligimos cuando decidimos vivir una vida en desobediencia a Dios. Porque a veces culpamos a Dios de nuestros sufrimientos cuando nosotros mismos fuimos los que nos metimos en Él. En malas decisiones administrativas, en malas decisiones relacionales, en cosas que no consultamos si era la voluntad y dirección de Dios. Y después, Señor, ¿pero por qué me está pasando todo eso? No me refiero a esos sufrimientos. Esos sufrimientos que tú y yo nos ocasionamos por nuestro pecado, Dios en su misericordia los puede redimir después de nuestro arrepentimiento y fe. Pero aquí estamos hablando del sufrimiento a causa de vivir para el Señor y para sus propósitos, ¿sí? ¿Por qué les está escribiendo Pedro esta carta? Como les he dicho, ellos han venido sufriendo mucho. Pero algo muy importante es entender quién era esta audiencia. Y hay una discusión entre si eran judíos o eran gentiles. Y si eran nuevos creyentes o eran creyentes ya maduros. Porque claro, lo que tú escribes depende mucho de a quién se lo escribes. Los comentaristas, creo que la gran mayoría está de acuerdo con el hecho de que estos receptores de la carta, que estaban en la diáspora, eran paganos que se habían venido a convertir al cristianismo. ¿Por qué? Dentro de la carta misma, en capítulo 4, versículo 3, Pedro les dice que el tiempo pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Eso no es la vida que caracterizaba a un judío de la época, en primer lugar. Y lo otro es que sí marca la diferencia entre que ellos ya no viven de esa manera. Por eso, por algunos elementos más, nos deja ver la carta que esto es para gentiles, es decir, gente pagana, hablándolo pues como en términos más coloquiales. ¿Por qué es tan importante para nosotros que el auditorio de esta carta sea pagano? Mis hermanos, con todo respeto, yo creo que la mayoría de nosotros no nos asimilamos mucho a los judíos piadosos del primer siglo. Creo que la mayoría de nuestras historias están más conectadas con el paganismo y que nos vino a traer a Cristo. Después de darnos totazos en la vida, llegamos a conocer muchos de nosotros al Señor. Así que esto tiene un elemento muy bonito, porque la carta nos va a ayudar a identificarnos mucho con gente que también, como nosotros, vivía la cultura de este mundo de manera cotidiana y normal, como si nada pasara. Pero que ahora, cuando rendimos nuestra vida a Jesús, empezó a cambiar algo dentro de nosotros, que nos empezó a apartar de. Ahora, lo otro es que es muy interesante en los receptores, es que parece en la carta que estas personas no eran creyentes antiguos y maduros,
sino que parece que la predicación del Evangelio, el nuevo nacimiento, las exhortaciones morales dan cuenta de una reciente conversión. De hecho, la sorpresa de muchos de sus amigos y vecinos y familiares de que ya no corran en el mismo círculo destructivo que ellos mismos corrían, da cuenta de que su conversión había sido muy reciente. Entonces aquí parece que la carta está escrita para bebés espirituales, personas que recién se han convertido y que les ha caído la roya por convertirse a Cristo. Los están persiguiendo, maltratando, insultando, mofándose. Y eso hace mucho eco para muchos de ustedes que han empezado este caminar con el Señor y ya empezaron a darse cuenta de los costos que trae. Porque algunos sé dentro de ustedes que cuando empezaste a asistir a la iglesia, que cuando te bautizaste, ni tu familia vino. Porque el ser cristiano es una traición a las tradiciones familiares. Que has perdido relaciones de amistad y de familia solamente por seguir a Cristo. Para ellos es que está escrita. Porque esta es la situación que están viviendo. En este momento, la carta nos va a mostrar varios de los elementos que se describen como ostracismo social. Es básicamente que estas personas se les empezó a hacer el feo solamente por ser cristianas. Pero uno se pregunta, oíste, pero ¿por qué? Si ser cristiano es tan bonito, ¿cierto? Porque muchos de ustedes llegaron así, como, ay, no, es que tan bonitos, ustedes como hablan de bonito, como se aman de lindo, como comparten de bonito. Sí, ser cristiano es bonito. ¿Por qué en el Imperio Romano no lo era? ¿No les causa la curiosidad? Si antes ser cristiano es servir más y amar más a la gente y estar más dispuesto a sufrir por el otro y ser más generoso, ¿por qué eso era tan abominable en Roma? Imagínense que era tal la abominación que los historiadores Suetonio y Tácito, historiadores romanos, hablan del cristianismo como una clase de superstición nueva y dañina. De hecho, Tácito, cuando se refiere a el incendio en Roma y lo que Nerón hace, se refiere a la iglesia cristiana naciente como una clase odiada por sus abominaciones, de superstición maliciosa, que tiene un odio contra la humanidad. Así se describía la iglesia cristiana. Y uno dice, uy, pero ¿qué era lo que hacían? Porque por el otro lado vemos en las cartas la belleza de la comunidad cristiana. Y de hecho en la historia de la iglesia vemos que mucho de la transformación y atención al necesitado, al débil, al huérfano fue a través de la iglesia. Entonces, ¿por qué es que en el Imperio Romano se leía la iglesia de una manera tan horrible? Hay una foto ahí de un panteón romano. Siguiente. A ver si está. No está, ok. Creo que está por ahí. Si está esta, está la otra. Exacto. Esa es la persecución que comienza a pasar en Roma. Resulta que Nerón, el emperador Nerón, culpa a los cristianos de un incendio que, según los historiadores, realmente no se sabe ni quién lo comenzó. Pero Nerón, al verse inculpado por la muchedumbre, ve en los cristianos un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque todo el mundo alrededor odiaba a los creyentes. Y no solamente entre los paganos. De hecho, en la carta a los Hechos también nos dice que los judíos en Roma entienden como que, Pablo, escuchamos que se habla de esa secta, ¿cierto? Que está trastornando el mundo. Y en todas partes se habla mal de ella. Entonces uno dice, ¿qué era lo que tenían los cristianos que se veía tan mal en esa época? Al punto que para Nerón fue muy fácil echarle la culpa a los cristianos. El incendio lo provocaron ellos. ¿Por qué? Porque los lugares donde ellos viven no se quemó.
y nadie tuvo problema con levantarse a defender a los cristianos porque todo el mundo los odiaba. Así que se desata esa persecución que ustedes ven contra el cristianismo. Una religión odiada. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las razones de ese odio? Hay 3 elementos que los comentaristas han resumido. El primero es el tema de la exclusividad religiosa. El segundo, el rechazo de las costumbres sociales. Y el tercero, algunos rumores y malentendidos. Resulta que para la época los romanos eran muy religiosos, tanto que tenían un panteón de dioses. ¿Sí? Cada dios se adoraba y se veneraba de maneras diferentes. Y ustedes saben que esos dioses se adoraban con un propósito, porque cada dios tenía un propósito. Si tú quisieras que te bendiciera la familia, que te bendijeran la familia, la belleza, la guerra, la muerte, la enfermedad, cada dios tenía un elemento para el cual al adorarlo daba estabilidad en Roma. Por eso quienes no practicaban estas cosas se sentían no solamente como diferentes, sino que a causa de su desgano y desánimo en correr en esta idolatría, entonces el imperio iba a flaquear. Ese era el problema. Pero también las costumbres sociales estaban muy arraigadas en esta idolatría. Especialmente había unos banquetes de los cuales Primera de Pedro describe como las orgías, borracheras, parrandas, y no era que eran un cumpleaños que decían, uy, no, qué nota. No, eso era la adoración social. De hecho, Baco, las bacanadas, era una fiesta popular en la cual se desmandaban en todo, no solamente en vino, que es el punto de Baco, sino también en las orgías. Y eso era la adoración que se presentaba. Si la cultura funciona así, el mundo funciona así, ¿ustedes por qué no están haciendo eso? Ustedes son un bicho raro. Así que la gente empezó a denigrar y a odiar cada vez más a estos que no corren igual que nosotros. Pero también había unos rumores y unos malentendidos cuando se describe que ellos tenían como unas prácticas horribles. Tenía que ver, comentan los historiadores, con una idea que tenían de que ellos tienen esas fiestas de amor fraternal. Y entonces ahí, como se hablan de hermanos y hermanas, están cometiendo incesto en esas cosas que ustedes hacen. Y eso es abominable, porque se llamaban hermanos y hermanas. De hecho, ese Cristo del que ustedes hablan fue un rebelde que fue crucificado por allá bajo Poncio Pilato. Entonces, ¿qué tipo de religión es esa? Y lo otro es que ellos se reunían a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces eran caníbales. Y ese rumor se extendió en una iglesia que tenía que vivir su religión y su vida comunitaria a escondidas. Entonces todo eso se empezó a decir acerca de la iglesia cristiana. Por eso la idea que se tenía de esta es una religión horrible que va en detrimento de nuestra estabilidad política, social y cultural. Los cristianos eran vistos como un bicho muy raro, muy raro. Por eso es que Pedro les dice, ustedes en este mundo se sienten como extranjeros y como peregrinos, como quien no pertenece acá. Y todo alrededor se los recuerda, ustedes no pertenecen acá. Así como Pedro escribió esta carta a esa iglesia dispersa que no entendía su fe. Mis hermanos, eso es lo que Pedro quiere guiarnos a través de esta serie, a entender que nosotros tampoco pertenecemos a este mundo, que nuestra identidad como peregrinos ha de impulsarnos constantemente a vivir con propósito en medio de la oscuridad, y que de hecho no es solamente
Van a notar esto, que Pedro lo dice no solamente como, entonces resguárdense y escóndanse y váyanse a monasterios, sino que de hecho venzan el mal con el bien. En lo que los denigran a ustedes, sírvanles y ámenlos. Pedro no nos manda como creyentes en el mundo a escondernos y a agremiarnos en iglesias santas que no se juntan con el mundo. De hecho nos dice que estamos en este mundo viviendo de una manera diferencial, a tal punto que empieza a ser no solamente como extraño, sino confrontador, y termina, como vamos a ver en la carta, aún animando a otros a glorificar a Dios por la vida que ustedes llevan. Así que el llamado a los peregrinos no es como que camine rápido y mire para abajo, es viva intencionalmente en este mundo, en medio del sufrimiento, glorificando a Cristo, venciendo el mal con el bien. Los temas que abordará la carta, como el para qué se escribe, vamos a ver a lo largo de nuestra serie, temas de sufrimiento y persecución, este tema de la esperanza viva que veremos dentro de 8 días, la importancia de la santificación personal, la sumisión, una cultura y un código de sumisión que tenemos los creyentes en el mundo, el ejemplo de Cristo que marca nuestra pauta y la importancia de la vida juntos o la vida en comunidad. Eso van a ser algunos elementos que vamos a ver hacia adelante. Pero mis hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿les anima a estudiar Primera de Pedro? ¿Les parece que el contexto es importante? Ahora, quisiera terminar y prepararnos para la Santa Cena. Recordando unas palabras de nuestro Señor Jesús en Juan, capítulo 17. ¿Por qué estudiar Primera de Pedro? Dice el Señor Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, al referirse a sus seguidores, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mis hermanos, cuando tú decidiste seguir a Jesús, decidiste abrazar la vida de verdad. Pero en serio, todo el tiempo nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de esta realidad, de que no es una vida que este mundo aprecie, porque es una vida que tiene otra ciudadanía, otra patria. Así que sí, para ti que estás comenzando a explorar a Cristo y te estás acercando, eso es muy importante que lo entiendas. Vivir para el Señor va a ser costoso. Va a ser costoso para ti. Porque te va a llevar a experimentar eso: odio, rechazo, separación. Te va a llevar a experimentar pérdidas, dolor y sufrimiento. Pero hay una identidad marcada que Pablo quiere dejar en estos hermanos y se los va a recordar más dentro de 8 días. Ustedes son extranjeros. Ustedes no pertenecen a este mundo. Y es lo que Jesús oró por ellos. Señor, por favor, guárdalos. Guárdalos. Porque ellos no son de este mundo. Pero a este mundo es que yo los estoy enviando. No los saca, los envía. Así que hay un gran desafío para todos aquellos que vivimos como peregrinos en este mundo, en cómo es que podemos vivir resistiendo el mal, resistiendo el costo,
pero también resistiendo la idea de que este mundo nos duele en diferentes formas. Algunas veces por seguir a Cristo, algunas veces por la realidad de vivir en un mundo caído, donde la enfermedad es real, donde la muerte es real, donde la injusticia sigue siendo real, pero que no es la patria que Dios está edificando, porque la que Él está edificando es muy diferente a esta, muy diferente a esta. Pero como, mis hermanos, hemos de prepararnos en nuestro corazón para vivir en este mundo no solo siendo como resilientes, sino cómo hemos de prepararnos para vivir con propósito, sabiendo lo que Pedro quiere dejarles claro y marcado a ellos en este momento. Recuerden, mis queridos, ustedes fueron elegidos por el Señor. Ustedes son una posesión especial de Dios. El sufrimiento, no dejen que les haga sentir que Dios los ha olvidado, que Dios los abandonó, que Él los ha rechazado, porque esa cruz y la obra de su Espíritu nos recuerda constantemente que somos suyos y Él nos llevará hasta el final. Pero también nos recuerda que somos peregrinos, estamos de paso. Mi anhelo como pastor es que podamos vivir, mis hermanos, en este mundo con esa perspectiva. Te lo aseguro, si esto cala en tu mente y en tu corazón, esta identidad de un peregrino profundamente amado, elegido por el Padre, rociado con la sangre, eso te da una seguridad de que tienes entrada, que te espera la presencia de Dios, el hogar de Dios, la patria de Dios. Eso es una seguridad, pero todavía estamos de viaje, todavía estamos en peregrinaje. Si tú logras asociar eso, vas a atesorar en este peregrinaje mucho más a Jesús en tu vida. Pero también te aseguro que si eso cala en tu mente y en tu corazón, no viviendo este mundo como si fuera tu hogar y haciendo de este mundo tu cielo soñado, sino que vives como peregrino, eso te va a ayudar muchísimo a atravesar cada prueba de tu fe, cada adversidad, cada realidad quebrada que traiga este mundo caído. Tú vas a verla con otros lentes, con otra cosmovisión, con nueva esperanza y con un propósito. Pero si tú sigues pensando que este es tu hogar, vas a vivir siempre reclamándole a Dios. Si tú no logras ver más lejos lo que Él está preparando para ti y para mí, siempre vas a vivir con amargura. Así que el ánimo de Pedro es: hermanos, levanten su mirada y miren más lejos, porque son peregrinos. Este no es su hogar. Mientras tanto, vívanlo con propósito, pero vívanlo con la esperanza, una esperanza que ganó la sangre del Cordero. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos? Y quisiera pedirte que desde ya tú mismo le pidas al Señor eso: Señor, si tu palabra me está diciendo esto, entonces yo necesito tu visión. Yo necesito tu perspectiva de lo que estoy viviendo. Yo necesito que amplíes el espectro de lo que estoy viendo de mi vida. Especialmente, Señor, yo necesito que me amplíes la visión hacia donde tú me estás llevando, lo que tú estás construyendo para mí y para tu pueblo. ¿Cuál es la esperanza que has ganado en Cristo para mí? Pídele tú mismo al Señor que te ayude a vivir, a concebirte a ti mismo
como un peregrino. Para que no solamente los sufrimientos y el dolor, la prueba, sino también la prosperidad y las bendiciones y las cosas que el Señor añada a tu vida, las puedas usar con y para los propósitos de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos al Señor?